Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Somos el grupo 2, los integrantes Jorge Benítez, Mónica Moncada, Cindy Slayen, Félix Montenegro, Jennifer Campos, Sani Sangurima y quien les habla, Luis Benítez. Los sistemas jurídicos indígenas contemporáneos son sistemas legales propios de los pueblos indígenas en el Cono del Sur. Estos sistemas se basan en tradiciones y costumbres propias de cada comunidad. Se difieren en los sistemas legales estatales y tienen algunas características comunes. Primero, ellos se basan en la oralidad y el consenso, transmitiendo sus normas de forma oral y tomando decisiones colectivamente. En segundo lugar, tienen un enfoque comunitario, priorizando el bienestar de la comunidad sobre el individuo. También reconocen la relación entre los seres humanos y la naturaleza, buscando proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Por último, se centran en la justicia restaurativa, buscando restaurar la armonía y el equilibrio en la comunidad en un lugar de castigar. El esencial recordar en estos sistemas varían en estructuras y funcionamientos según la cultura, por lo que cualquier comparación debe considerar su diversidad y singularidad. Estos sistemas reflejan la rica herencia cultural y la importancia de preservar las tradiciones indígenas en la región del Cono del Sur. Yo voy a hablar sobre establecer relaciones con los presupuestos técnicos de la jurisdicción indígena de los pueblos y comunidades de los países del Cono Sur. La relación entre los presupuestos técnicos de la jurisdicción indígena de los pueblos y comunidades de los países del Cono Sur pueden variar, dependiendo de cada país y su marco normativo. Sin embargo, es importante destacar que muchos países de la región reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su propia jurisdicción y tener sistemas de justicias propios. En este sentido, establecer relaciones con los presupuestos técnicos de la jurisdicción indígena implica reconocer y apoyar la autonomía y la autoridad de los pueblos indígenas en la administración de justicia, así como asegurar que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y resoluciones. Estas relaciones pueden incluir aspectos como la cooperación interinstitucional entre la jurisdicción indígena y el sistema de justicia estatal, la asignación de recursos financieros para fortalecer los sistemas de justicia indígena y el apoyo técnico y capacitación para mejorar la administración de justicia en el ámbito indígena. Es importante destacar que cada país del Cono Sur puede tener enfoques y políticas diferentes en relación con la jurisdicción indígena y los presupuestos técnicos. Por lo tanto, es necesario consultar las legislaciones y políticas específicas de cada país para comprender mejor las relaciones y apoyos existentes en este ámbito. Identificación de las comunidades que ejercen jurisdicción indígenas y exposición de sus resoluciones en el marco de su competencia. En Sudamérica, especialmente en países como en Ecuador, existe una creciente conciencia de los derechos indígenas y de la plurinacionalidad. Se destaca a la importancia de reconocer y respetar los sistemas jurídicos indígenas, que a menudo son diferentes de los sistemas legales convencionales. Estos sistemas indígenas operan dentro de comunidades específicas y emiten resoluciones basadas en su conocimiento tradicional y valores. Las comunidades que ejercen jurisdicción indígena y toman resoluciones dentro del marco de su competencia son comunidades indígenas de Bolivia, que son las comunidades que tienen reconocimiento y autonomía para ejercer su jurisdicción indígena y aplicar sus propias normas y leyes. Comunidades indígenas del Ecuador. En la Constitución del 2008 reconoce los derechos comunidades indígenas y les otorga la facultad de ejercer su jurisdicción indígena. Estas comunidades han tomado resoluciones con temas de administración, justicia y gestión de recursos naturales y protección de los derechos colectivos. Las comunidades indígenas en México son diversas comunidades que tienen sistema de justicia propio y ejercen jurisdicción indígena. En algunas comunidades de México, estas comunidades han emitido resoluciones en casos relacionados de protección de sus derechos territoriales y la perseverancia de su cultura y resolución de conflictos internos. Comunidades indígenas en Guatemala. En Guatemala hay diferentes comunidades indígenas que también ejercen jurisdicción indígena.
Entre ellas se encuentran las mayas, los garifunas y los quinca. Estas comunidades han emitido resoluciones en casos relacionados con la protección de sus territorios ancestrales, la gestión de recursos naturales y la preservación de su patrimonio cultural. Comunidades indígenas en Canadá. En Canadá, las comunidades indígenas tienen la capacidad de ejercer su jurisdicción indígena en asuntos relacionados con la gobernanza, la justicia y la resolución de conflictos. Algunas comunidades han establecido tribunales indígenas para tomar decisiones dentro de su marco competencial. Es importante destacar que estas son solo algunos ejemplos y que existen muchas otras comunidades indígenas en diferentes partes del mundo que ejercen su jurisdicción indígena y toman resoluciones dentro de su marco competencial. Cada comunidad tiene su propio sistema legal y cultural, y las resoluciones que toman están basadas en sus propias normas y tradiciones. Comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo del Ecuador con otros sistemas indígenas del Cono Sur. Los sistemas jurídicos indígenas contemporáneos no son exclusivos de Ecuador, sino que también existen en otras partes del Cono Sur. Podemos comparar la experiencia de diferentes regiones y resaltar el reconocimiento de la diversidad cultural y la coexistencia de múltiples identidades. En el caso del sistema jurídico indígena del Ecuador, se destaca lo siguiente: reconocimiento constitucional. El sistema jurídico indígena en Ecuador está reconocido y protegido por la Constitución del país. Esto implica que las comunidades indígenas tienen el derecho de ejercer su jurisdicción y aplicar sus propias normas y leyes dentro de su ámbito competencial. Enfoque comunitario y consuetudinario. El sistema jurídico indígena del Ecuador se basa en el enfoque comunitario y consuetudinario, donde las tomas de decisiones se realizan de manera colectiva y se basa en las costumbres y tradiciones de cada comunidad. Justicia restaurativa. El sistema jurídico indígena del Ecuador se enfoca en la justicia restaurativa, buscando la reconciliación y la reparación de las relaciones dañadas en lugares centrados únicamente en la retribución o el castigo. Reconocimiento legal y constitucional. En varios países del Cono Sur, como Bolivia, Chile y Argentina, se han realizado esfuerzos para reconocer y proteger los derechos y los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas a través de la legislación y la constitución. Es importante tener en cuenta que estas son generalizaciones, que cada sistema jurídico indígena es único. Para una comparación más precisa y detallada es necesario estudiar y comprender las características específicas de cada sistema jurídico indígena en su contexto particular. Voy a hablarles acerca de relacionar los presupuestos técnicos recabados por la investigación con los derechos humanos. Los sistemas jurídicos indígenas contemporáneos buscan la autodeterminación de los derechos de los grupos étnicos y culturales. Estos sistemas están arraigados en la idea de reconocer y respetar la diversidad cultural y la identidad de las comunidades. Los presupuestos técnicos recabados para esta investigación pueden estar relacionados con respeto y promoción de los derechos humanos de diversas maneras. A continuación se presentan algunas formas en las que estos presupuestos pueden estar vinculados a los derechos humanos. Puede ser el derecho a la libre determinación. Estos presupuestos técnicos deben reconocer y respetar el derecho de las comunidades indígenas a tomar decisiones sobre sus propios asuntos, incluyendo la administración de justicia y la resolución de conflictos. También puede ser el derecho a la consulta y participación. Deben garantizar que las comunidades indígenas sean consultadas de manera previa, libre e informada en todas aquellas decisiones que puedan afectar a sus derechos. El derecho a la tierra y el territorio. Estos presupuestos técnicos deben considerar el respetar los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras y territorios, así evitando cualquier afectación injustificada o desplazamiento forzado.
También puede ser el derecho a la cultura y la identidad. Los presupuestos técnicos deben promover el fortalecimiento de la cultura y la identidad de las comunidades indígenas, así reconociendo y valorando sus conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales. Como también puede ser el derecho a la igualdad y no discriminación. Estos deben asegurar que todas las personas, incluyendo los miembros de las comunidades indígenas, sean tratadas de manera igualitaria y sin discriminación, garantizando el acceso a la justicia y los recursos necesarios para ejercer sus derechos. Es importante que dichos presupuestos se desarrollen de manera colaborativa y participativa, involucrando a las propias comunidades indígenas en el diseño y la implementación y la evaluación de las investigaciones. Conclusiones. En resumen, este análisis crítico nos ha permitido explorar la intersección entre la protección de los derechos de las mujeres, la seguridad de los niños y las dinámicas de género en el contexto legal. La preferencia materna en la tendencia de los hijos es un tema complejo que requiere una comprensión informada y sensible, y la psicología jurídica y forense desempeña un papel esencial en este proceso. Gracias por unirnos en esta gran exploración y análisis. Recuerda que comprender estos temas desde una perspectiva de género es esencial para promover una sociedad más justa y equitativa. Somos el grupo número 2. Hasta la próxima, compañeros.